Hola, hola, hola a todos, Dios me los bendiga. Estamos en un capítulo más de Sonido de Experiencia con los Rubio. y bueno, hoy sí tenemos a una persona bien invitadaza. Invitadaza, es de Golden. Que es nuestra amiga y queridísima hermana en Cristo también, Telma Castro, que nos acompaña desde California. Y digo que es una persona muy especial, me voy a acercar más aquí, porque hay una historia que voy a contar rápidamente, así a grandes rasgos. El testimonio, papá. Fue un cupido. Está contando su testimonio, probando cámara como siempre. Y pues ahora estoy casado. Tengo un perrito. Y bueno, nada, ella estaba cerca del área, se contactó con nosotros hace un par de días y bueno, se logró el objetivo que era podernos reunir con ella, conocerla por primera vez porque no la habíamos conocido en persona. Ya platicamos mucho de nuestras expectativas, de cómo nos veíamos, que más gordos, flacos, que más etcétera. gordos, que más flacos, que más Gorditos prietos, que más güeros. Pero todo el tiempo que ha estado aquí con nosotros, porque ha estado visitándonos, ha sido una bendición. Ha sido mucha platicar, ¿no? Porque en su momento, cuando la conocimos, no estaba en los caminos de Dios. Y hubo un tiempo en el que nos desconectamos, ¿verdad? Y fue tan sorprendente que saber que en ese momento en que nos desconectamos, Dios hizo su obra perfecta y sus procesos sobre la vida de los tres que estamos aquí presentes. Y cuando volvimos a conectar con ella, entonces nos dimos cuenta y nos contó que ya había aceptado a Dios y habían pasado tantas cosas, ¿no? Entonces hemos platicado un montón de cosas, pero me gustaría que ella hablara, que dijera unas palabras. Que se presentara. Ajá. No, me la ponen nerviosa luego. Dios me los bendiga. Bueno, más que nada no fue como aceptar. Yo acepté a Cristo a los 16 años, pero me aparté del camino y hace 8 meses probablemente me reconcilié con el Señor. Y sí, todo esto pasó, digamos, en el tiempo que ellos y yo perdimos comunicación. Y bueno, como ya dijeron, mi nombre es Telma, aunque en las redes era conocida por un apodo que es Mariposa. Pero no la traicionera. No la traicionera. Exactamente. Siempre dije yo no soy la traicionera, no. Entonces, y ahora, bendito sea Dios, nos volvimos a contactar y resulta que los tres andamos en el mismo camino. Eso fue una gran bendición. A mí me dio mucha alegría el saber que ellos estaban en el mismo camino que yo. Y pues aquí vamos caminando, poquito a poco, lentitos como la tortuga, pero ahí vamos. Así es. Así es. Y bueno, entonces, de tantas cosas que hemos platicado, Telma, hay tantas cosas que Dios ha obrado en tu vida, sigue obrando en tu vida. Y hay un tema muy especial que es el por el cual estamos introduciéndolo ahora mismo, que es acerca de la depresión, ¿no? Entonces, Telma nos va a decir más al respecto de cómo es que Dios la ha sacado de ahí, cómo es que Dios está todavía obrando en su vida, ¿verdad? Amén. Entonces, adelante, hermano. Bueno, voy a empezar como quien dice del inicio. Yo fui una niña no abusada exactamente, pero sí fui una niña que fue molestada por su padrastro por muchos años, desde que tengo uso de razón hasta los 12 años. Al principio no entendía que eso no era normal, hasta cuando ya empecé en la adolescencia y empezó como quien dice, mi calvario, ¿no? Porque me di cuenta que todo lo que me había pasado no estaba bien. Y entonces mi autoestima bajó muchísimo. Sufrí maltrato de mi madre. Todo eso me llevó a lo que es la depresión. Lo empecé a sufrir como a los 15 años, a sentir poco autoestima. A los 16 yo conocí a Cristo, pero no tuve la oportunidad de esa comunión con Él, de
acercarme, de conocerlo mucho, porque mi madre fue como un poquito un obstáculo, ¿no? Porque estaba bajo su mando, ella me decía, no vas a ir, nosotros somos católicos y no vas a ir. Incluso me llegó a pegar por esa razón. Decido venirme para este país, ¿verdad? Y llegué a un país donde era extraña, donde no sabía nada, y con un padre que no conocía prácticamente, porque tengo un padre pero no crecí con él. Entonces lo conocí a los 9 años, pero nunca tuve una relación cercana. Entonces eso también me hacía sentirme menos, porque siempre desde niña los amigos me preguntaban, ¿dónde está tu papá? Entonces yo decía, está en Estados Unidos, pero era como no tener papá. Entonces yo crecí con esa estima muy baja y sin conocer a Dios, porque en mi casa nunca se pudo conocer a Dios. La persona que me molestó a mí, que me robó mi infancia, era brujo. Él practicaba brujería. Él me degradaba en todos los aspectos, tanto como física como mentalmente. Entonces yo no crecí con una estima elevado. Conforme fui cometiendo errores, porque me fui muy chica de mi casa queriendo huir del maltrato, me junté con una persona que era abusador también. Abusador físico, abusador mental. Entonces, hasta ahí todavía no conocía de Dios nada. O sabía que existía por mi abuela católica, pero no era como, no estaba empapada de eso, no tenía mucho conocimiento, ¿no? Solo sabía que había que rezarse un rosario o una oración, pero hasta ahí era como que estuviera ignorante. Pero a los 16 años yo me voy a vivir a la ciudad después de mi primer fracaso con una persona. Y conozco de Dios. Y conozco que hay algo más para mí. Pero como les digo, me toca regresar con mi mamá de nuevo. Y ya mi mamá no me lo permite. A los 17 años, a los 15 años después de mi fracaso, yo decido pedirle a mi papá ayuda, que me quiero venir para acá y conocer y estar con esa persona que yo no tuve nunca, ¿no? El papá. Me vine para acá. Y acá era como una prisión, mi papá no dejaba salir, no nada. Entonces, ¿qué pasó? Volví a cometer otro error, buscar el refugio en otra persona. Me salí de mi casa y me salí con unos familiares o amistades más bien, porque eran compadres de mi papá. Y ahí conozco al que fue mi esposo, el papá de mis hijos. Ahí fue otro calvario para mí, porque él también era una persona que me abusó psicológicamente. Y me fui hundiendo en depresión. Y cada año era como más peor. Cada año ha sido una tortura para mí el haberme sentido pequeñita, el haberme sentido inservible. Me caso con él porque tenía baja autoestima y eso no fue una ayuda para mí. Estaba lejos de Dios, sabía que existía Dios, pero no lo tenía así como muy presente. Y después me divorcio de esa persona, caigo en depresión por el divorcio, pero hasta ahí todavía yo no buscaba de Dios. Sabía que existía un Dios, pero no lo buscaba, porque no hubo como que alguien que me dijera, mira, esta es una iglesia, vamos, o no sé, tal vez no era mi tiempo. Pero Dios es tan grande y misericordioso que yo pude criar a mis hijos a pesar de mi depresión, a pesar de todo, pero yo viví para mis hijos, crié a mis hijos. ¿Cuándo es que tocó fondo? Cuando terminó de criar a mis hijos.
toqué fondo porque dije yo, los motivos para vivir se me acabaron. Ya había criado a mis hijos. Ellos están en una etapa que sienten, o en una edad que sienten que se pueden comer al mundo. Entonces yo sentí que ya no era necesaria en este mundo porque pues ya mis hijos están crecidos, ¿no? Y ahí fue donde me fue hundiendo más en la depresión. Llegaron problemas de salud. Tengo una hernia en la espalda y otros problemas de salud que se agregaron. Y entonces sentí que mi mundo se me acababa. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Qué hago aquí? Ya no sirvo para nada, no puedo trabajar. A mis hijos hasta una llamada les molesta. ¿Qué hago? Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que usó a mi hijo. Para que él me invitara a la iglesia. Mi hijo iba ocasionalmente por una muchacha con la que salía él. Y él me dijo, Mom, vamos a la iglesia. ¿A cuál? Es cristiana. Y pues sí, es cristiana. Vamos. Y dije, vamos pues. La primera vez, voy a ser honesta, yo no sentí el llamado. Mi mente todavía iba bloqueada y empecé a pensar, nomás está pidiendo dinero. Y fue como que algo que yo no estaba todavía preparada, o yo no sé, estaba yo. Tuve otro problemita personal de una relación de la que acababa de salir. Y estaba yo como, bueno, voy a volver a ir. Mi hijo me volvió a invitar y fue ahí donde hubo esa conexión, hubo ese calor, donde yo me acuerdo que llorando estaba yo cuando una mano pasó sobre mi espalda, ¿no? Y me dijo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y yo volteo y no había nadie tras de mí. Más que mi hijo que estaba al lado izquierdo y él no me estaba abrazando. Al lado derecho, perdón. Y él no me estaba abrazando, pero era acá, de este lado. Como alguien que te hace así y te dice todo va a estar bien. Y tú pudiste sentir que era Dios que te estaba hablando. Sí. Lo supe porque no había nadie más atrás de mí. Supe que era Él, que me decía que todo iba a estar bien. A lo que voy es que la depresión a mí me llevó a tal grado de también dañar a mis hijos. Y eso siento que ahorita Dios me va a dar la fuerza y la sabiduría para reparar ese daño que le hice a mis hijos. Porque los dañé en el sentido que les llegué a decir a mis hijos, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. Días antes de ir a la iglesia, yo me arrodillé, yo caí de rodillas. Yo tomo un discipulado antes de reconciliarme con Dios. Yo empecé a tomar unos discipulados. Yo creo ya sentía el llamado, nomás que yo no lo quería aceptar. Tomé unos discipulados pero yo no me reconciliaba, yo nomás entraba, escuchaba, pero yo no hablaba, no participaba, no nada, ¿no? Y un día en un discipulado estaban orando, me acuerdo, y yo caí de rodillas. Y yo le decía a Dios, dame un motivo para vivir, porque yo ya no quiero vivir. A mí las imágenes que se me atravesaban era agarrar una navaja que tenía ahí y quitarme la vida. Pero era como una guerra interna de que tengo que encontrar una razón para vivir, porque yo no puedo dejar porque siempre he sabido que el quitarte la vida es pecado. Y que si tú te quitas la vida, pierdes tu alma, se va al infierno. Entonces yo decía, yo no me puedo ir ahí. Yo no quiero irme ahí. Porque creo que alguna vez cuando tenía 16 años yo leí una parte del Apocalipsis, no me acuerdo bien cuál, pero yo sé que hay un infierno. Entonces yo decía, yo no me quiero ir ahí. Y yo me acuerdo que yo dije, no, yo tengo que pedirle a Dios, pero de corazón.
Y caí de rodillas y yo lloré como una niña. Y le pedía, dame una razón para vivir porque le estoy haciendo daño a mis hijos. El ver a mi hija llorar y decirme, mamá, ¿cómo es que te vas a dar por vencida? Si tú nos enseñaste a ser fuertes, tú has sido nuestro ejemplo de fortaleza, de que siempre has salido adelante, y ahora ¿por qué tú estás haciendo lo contrario? Eso para mí fue duro y fue el llamado que quizá yo necesitaba para buscar algo más. Y cuando mi hijo me hizo la invitación, no lo dudé en ir. Yo dije, voy a ir. Como les digo, la primera vez como que no me convenció mucho porque dije, es otra de las iglesias que nada más piden dinero, ¿no? Sí. Pero en la segunda ocasión sí. Y cuando yo le dije a mi hijo que había sentido eso, mi hijo me abrazó. Y fue cuando yo supe, este es el camino. Este es el camino. Y desde entonces yo les puedo decir que esa depresión se ha ido. Si yo lloro ahora es de emoción. Si yo ahora lloro de saber que Dios ha sido tan grande conmigo y que me hizo ese llamado, y que ahora puedo decir que gozo de paz. Tengo gozo en mi corazón cada vez que canto una alabanza, cada vez que oigo una predicación, siento que a mí me habla. Y no soy perfecta, todavía me falta mucho camino que recorrer, que aprender, pero yo soy feliz en este camino. Amén. Y más porque ahora, si yo veo atrás, no lo hago para caer en depresión, sino que para dar gracias a Dios de todo lo que Él ha sido bueno conmigo. A pesar de que yo estaba apartada de Él, he conocido personas maravillosas como son ustedes, que aunque no los conocía físicamente, los conocía virtualmente. Que estuvieron para mí en esos momentos de que estaba mal, con la depresión. Y yo digo, Dios puso ángeles en mi vida. Tanto ustedes como otras personas que fueron personas que no me dejaron morir, porque una palabra de aliento, una palabra de tú puedes, era porque Dios estaba ahí cuidándome y diciéndome, no te quiero perder, hija. Porque si Dios no hubiera puesto a esas personas, no los hubiera puesto a ustedes en mi camino, pienso que sí, el enemigo hubiera ganado. Exacto. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso conmigo, que siempre hubieron personas buenas en mi vida. Y cómo no adorarle ahora a Él, si sabemos que no nos deja. Entonces, recapitulando todo, tú tuviste abuso de muy chica y conociste, yo tengo esa intriga de saber, ¿cómo fuiste tú a dar a un lugar cristiano a tus 16 años? Porque yo me fui a trabajar, como les digo, después de mi primer fracaso, como me fui muy chica de mi casa, me huí de mi casa con muchachos pensando que eso me iba a salvar de los golpes, ¿no? Cuando en sí fui casi a recibir más golpes, el muchacho casi me mata 2 ocasiones. Esto fue, tú ya habías salido de tu casa para formar un hogar. Yo salí de mi casa, pero a los 6 meses de estar sufriendo maltrato con el muchacho también, yo decido irme a trabajar a la ciudad. Y en la ciudad conocí personas y fui a rentar una recámara con una señora ahí que trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba. Y pero nomás tenía yo 6 horas, entonces no, como que el sueldo no me alcanzaba, por esa razón tuve que volver a mi casa. Esa señora me invitó a la iglesia donde ella iba, y es ahí donde yo acepto a Cristo. Pero 16 años, todavía estaba como mi mente muy tierna, no, todavía. Y no fue mucho tiempo, porque creo que nomás duré pocos días con la señora ahí.
me regreso con mi mamá porque pues no me alcanzaba el dinero y viajaba ahí. Después pues mi papá me sacó de con mi mamá. Pero entonces tú regresas atrás con tu mamá y aquí es donde tu mamá me te pega. niega el privilegio de poder ir a la iglesia cristiana porque ella era católica. Porque ella dijo que nosotros no podíamos ser diferentes porque la tradición familiar es el catolicismo, aunque nosotros no crecimos en el catolicismo porque el que era en ese tiempo su pareja, la persona que me manoseó, él era pues practicante de la brujería. Él nunca nos dejó tener una relación con Dios en ningún sentido, de ninguna religión. Nosotros no teníamos el conocimiento. No podíamos salir, no podíamos nada. Entonces, si al caso una ocasión mi mamá se separó con él y fuimos a parar con mi abuelita, fue que me acuerdo que nos pusieron a rezar, pero yo sin conocimiento de nada. Nada de eso. Y entonces ya después tú pasas todo lo que has pasado a lo largo de tu vida y ahora hace 8 meses fue que tú te reconciliaste con Dios. De que empecé los discipulados hace 1 año, pero de que me reconcilié con Dios fue hace 8 meses, probablemente, si quiero ver, estamos en septiembre. Eso fue como en febrero, marzo, más o menos, porque yo estaba en una relación y entonces yo no me reconciliaba, nomás escuchaba a los discipulados y tenía problemas con ese muchacho porque él en cierto modo pues no le gustaba el hecho de que mi atención y mi tiempo fuera para algo de Dios, ¿no? Porque no sé, él solo se molestaba y entonces yo como que lo escuchaba los discipulados, pero no estaba al 100 metida porque tenía problemas en mi relación. Entonces, una vez orando para liberación, con fe, yo me acuerdo que todavía no me reconciliaba, pero con fe nosotros empezamos a orar por liberación y porque saliera de nuestras vidas todo lo que no era de Dios. Todo lo que no era de Dios que saliera de mi vida. Y bueno, al menos yo en ese momentito lo tomé así personal, ¿no? Casualmente, a la semana, este muchacho sale de mi vida. Una persona que venía de adorar cosas oscuras. Como, no sé si se puede decir, pero la Santa Muerte. Él algún tiempo la veneró, ya no lo hacía, pero él no ha tenido liberación ni nada de eso. Entonces él lo trae con él. Entonces cuando yo pido por liberación, cuando yo oro con los hermanos y la pastora por liberación, a la semana él salió. Yo me acuerdo que yo recorrí mi cuarto y yo orando y pedía que me liberara de eso. Cuando él se va, yo siento como una carga que te quitan de encima. Y ahora sí, dije yo, soy libre, puedo estar en mi discipulado 2-3 horas si quiero. Nadie me dice nada. Porque internamente me llenaba a pesar de que no me había reconciliado. La siguiente semana, el siguiente discipulado es cuando yo me reconcilio porque empiezan a hablar del perdón. Yo tenía mucho resentimiento hacia mi mamá porque me pasaron tantas cosas en mi niñez. El porque ella haya creído más en otra persona cuando yo más necesité, que era la adolescencia. Ella creía más en mi padrastro que en mí. Entonces yo tenía mucho dolor contra mi mamá y yo quería en el fondo perdonarla, pero no podía. Y todo eso que tú ibas arrastrando era lo que te tenía deprimida prácticamente. Me tenía encadenada prácticamente a la depresión. Porque no solo era el dolor de lo que había vivido de niña, sino que el dolor de sentir que mi mamá no te apoyaba, no te quería como tú querías. Sí, y luego él
el fracaso de mis relaciones, porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé, ha sido para experiencia en mi vida, para saber que Dios ha estado conmigo. Yo he tenido múltiples relaciones de pareja, buscando un refugio que equivocadamente lo busqué en parejas, cuando lo debía haber buscado en Dios. Así es. ¿Verdad? Ahora lo entiendo, ahora lo veo, pero en ese momento no lo veía. Y ahora yo quiero que tú me cuentes tu experiencia o tu sentir ahora que tú vas caminando de la mano de Dios y que pudiste ser liberada y pudiste perdonar y pudiste reconciliarte con Dios y dejar a un lado la depresión, o aún sigues con esa batalla, o cómo tú te sientes ahora que ya estás con Dios. Ahora yo me siento mucho mejor, o sea, me siento bien, y cuando siento que el enemigo me quiere atacar por ese lado, yo ya sé cómo reprenderlo, cómo defenderme, que es con oración y alabanzas. Amén. Y eso es lo que yo hago. Nomás siento que a veces me quiere ganar, como que me quiero sentir triste y ya no quiero salir. No. Me pongo a primero oro y después alabanzas. Alabanzas de júbilo para poder sentir el Espíritu Santo otra vez. La alegría. La alegría, y ya. Eso nomás dura. El enemigo no tiene cabida ya ahí. Amén. Lo que a mí me sorprendió o me ponía a pensar es que yo he escuchado de otras personas, pero lo escuché de ti hace días que platicábamos, que tú me dijiste que hubo un momento en el que tú deseaste empaparte de la palabra de Dios, deseaste saber y querer conocer más sobre Dios, sobre su palabra. Y yo ahora te veo que tú cargas tus libros, tu Biblia y todo, pero ¿qué fue lo que te llevó a eso? ¿Alguien te introdujo a ese mundo, o alguien te enseñó cómo debías de ir de la mano de Dios, o tú has sentido eso en tu corazón? Yo he sentido la necesidad, porque en la iglesia donde yo asisto, cuando escuché, ¿verdad? En uno de los como anuncios que dan, es que ellos ofrecían clases en la fe, ¿no? Cómo caminar en la fe y aprender, leer y todo eso. Yo dije, yo quiero ir. O sea, yo tengo hambre, yo tengo necesidad, porque lo poquito que he aprendido me ha llenado, me ha hecho sentir satisfecha, que yo quiero saber más. ¿Y por qué quiero saber más? Es porque el día de mañana yo quiero ser ese testimonio, pero también quiero ser alguien que pueda ayudar a las demás personas, ¿verdad? Hablar con aquella certeza de que aprendí, que yo sé, que poder ayudar, no para sentirme mejor que nadie, pero si hay personas que están en mi misma situación que yo estuve, poder ayudarlas. Y mostrarles que Dios puede sacarte de ahí. Que Él hace grandes cambios en uno, hace milagros en uno. Porque yo digo, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero vivir para adorarlo. Yo no quiero pensar en la muerte, que va a llegar un día, pero no quiero pensar en esa muerte espiritual, más que nada. Porque yo lo que estaba perdiendo era mi alma, mi espíritu. Yo estaba muriendo en vida, ¿verdad? Y eso es lo que ahora yo digo, no, yo quiero ser hija de Dios, pero de una hija que Él se sienta orgullosa. Y ahora yo no busco el amor ni en pareja, no busco ni siquiera, y tal vez escuché mal, el amor de mis padres, porque yo tengo el padre que siempre soñé. Así es, amén. Y esa es una de las alabanzas con la que yo me identifico mucho, porque digo, Él es el padre que siempre soñé, y lo tuve siempre, pero no lo veía, estaba ciega. Pero Él perdona, Él está ahí siempre, aunque tú no lo veas. Así es. Y Él nos abraza y Él nos conforta y nos hace sentir amados
nos hace sentir amados y es como dice, si Él nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Sí, y A una las de las demás cosas personas. que también me ha ayudado mucho es caminar de la mano de Dios, es a tener una mejor relación con mi hijo. Porque a pesar de que no es perfecta, pero ahora yo puedo llevarla de otra forma a modo de no crear más conflicto que a cuando estaba en depresión, cuando me agarraban esos ataques de yo soy tu mamá y así me imponía, solo estaba creando más conflicto, más Ajá. problemas, agrandando más el problema, porque no estaba de la mano de Dios. Y una profeta, una persona me dijo un día, tal vez me dijo ella, ama a tu hijo como Dios te ha amado a ti. Y eso me golpeó. Me sentí como una cachetada, ¿verdad? Te acuerdas de todo lo que has hecho y aún así Dios te tiene aquí. Y te tiene viva y tienes unos hijos sanos y tienes todo esto. Y yo dije, es cierto. O sea, no necesitaron decírmelo, pero como que me recorrieron el cassette, ¿verdad? Sí. De que Sí. todo lo que tengo, gracias a Dios, porque tengo 2 hijos sanos, Ujú. 2 hijos exitosos, y yo aún así renegando de la vida o de que mi hijo tal vez hizo algo cuando yo he hecho cosas peores y Dios me tiene bien. Entonces dije yo, no, ese es el camino que quiero seguir. Porque Dios es amor. Dios es amor, exacto. Entonces uno tiene que amar al prójimo Ah, como Dios nos ama. Ujú. Y eso es algo que yo prácticamente siempre la situación ha sido más difícil con mis hijos porque quizá tenía temor a la soledad, pero si Dios está conmigo, ahora ya no, yo como que Ujú. ahora sí yo digo, bueno, como dicen, si mi padre y mi madre me dejan, Dios con todo me recogerá, Así es, amén. así es que aquí estamos. Gloria a Dios por eso y gloria a Dios por la vida de tu hijo que sin querer te llevó. Sí, Dios lo usó a él y ahorita él está un poquito apartado, pero yo tengo la fe y oro por eso que él pronto vuelva, Ujú. porque pues desafortunadamente él tiene una vida ocupada y tiene que buscar el tiempo para Dios. Para Dios. Ujú. Yo recuerdo que nada es imposible para Dios, ¿verdad? Nada, Ujú. exacto. Y que la oración de un padre siempre es muy poderosa. Ujú. Sí. así Eso es lo que está dicho, ¿no? Que la oración de una madre en especial dura por los siglos de los siglos. Ujú. Los va a alcanzar siempre. Entonces yo estoy convencida de que mis hijos pronto estén en ese camino también. Así va a ser, mariposa, primeramente Dios. Fíjate ahí, mariposa, que en 1 Pedro 5:7 la Biblia habla dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Entonces te das cuenta que hay una promesa en la Biblia escrita donde Dios mismo está cuidando de nosotros. Ujú. Ujú. Pero que es lo único que quiere que hagamos, que vengas y dejes tus cargas, vengas Sí. y dejes tus preocupaciones, y Él se va a encargar de lo demás. O sea, es muy bonito eso, ¿sabes? De decir, no sé, algo muy simple y cotidiano. No te preocupes, yo me encargo de arreglar la casa. La otra persona, mi esposa, se sentiría satisfecha, orgullosa, contenta y al mismo tiempo una carga menos del día al día, ¿no? Así mismo es como Dios actúa. Recuerda que en la palabra dice que Él renueva y todas las cosas son nuevas cada mañana. Sí. Entonces, esto nos da a entender que Él sigue trabajando en nuestras vidas. Ujú. Su propósito y los proyectos y todo lo que Él tiene con nosotros no acaban hasta que estemos con Él por la eternidad. Ujú. Y le damos gracias a Dios que todo el proceso que has pasado, Él ya te liberó, ¿no? De esa Amén. depresión. Y viendo qué sería lo siguiente, ¿no? Viendo lo que el camino a seguir es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es enfocarme en Cristo, Ujú. seguirlo a Él porque Primero. es el modelo perfecto. Ujú. Y entonces, como lo hablábamos ayer, ¿no? Enfocarme ahora entonces en qué es lo que Dios quiere para mí, cuál es mi
ministerio que Dios quiere que yo esté, ¿no? Y ahí está tu propósito, ¿no? Porque del no tener nada, del decir, ya no sirvo en este mundo, Sí. al decir, sabes que Cristo, tú eres mi todo y vivo por ti, para ti. Y para ti. Entonces ahora nos toca, nos toca en general Ujú. seguir ese propósito, ¿no? Así es. Pues bueno, Mariposa, Telma, perdón que te diga Mariposa, que es el nombre con el que la conocimos, pero Y no quieren conocer el nombre de mi esposa. no, así la dejamos así. Cuando sea mi testimonio ya Y vemos. el mío también. Se acordó. ¿Te gustaría, no sé, darle un consejo a la gente que ahora va a empezar a ver nuestro video y que esté pasando por una situación de depresión? Algo que tú quisieras aconsejarles, que quisieras decirles para que ellos puedan, no sé, sentir esa paz que ahora tú sientes. Pues mi consejo es que busquen de Cristo, que busquen de Dios, que si pueden ir a una iglesia, que lo hagan, que asistan a una iglesia. Pero ahora hay muchas maneras de acercarse a Dios. Están en las maneras virtuales, por redes sociales. Tienen que tener cuidado, eso sí, porque hay personas que te pueden engañar, pero pidan la dirección a Dios y Él les pondrá ese lugar, esa iglesia donde ustedes puedan asistir o puedan tener esa cercanía con Dios. Pero más que el mundo, más que el alcohol, más que las fiestas, más que los psicólogos, más que todo, Dios primero. Él es el único que les puede dar esa paz, esa alegría, porque yo lo busqué en muchos lados. Yo la busqué en parejas, esa felicidad no llegó. La busqué en terapias, no llegó. La busqué en fiestas, no llegó. Entonces, por eso era tanto ese vacío mío, porque la había buscado en los lugares equivocados. Y cuando finalmente me rindo ante Dios y le digo, háblame, dime, dame un motivo para seguir adelante. Él me dijo, ¿qué más motivo que quieres? Aquí estoy yo. Aquí estoy Sí, yo. claro. Entonces, cuando Él me dice, aquí estoy yo y todo va a estar bien, en mi corazón no supe que así iba a ser. Y aquí estamos. Yo puedo decir, soy afortunada, soy bendecida. Sí. Soy bendecida Sí. porque Él tuvo piedad de mí y me perdonó de todas mis travesuras. ¿Verdad? Sí, de hecho hay un canto que dice, aquí estoy yo, no tienes que buscar a nadie más. Sí, Así Dice, es. te entrego mi tiempo, te entrego mis cosas, te entrego mi vida. Aquí estoy yo. Entonces, sí. A mí me gusta mucho cantar una que dice, me cansé de luchar, me cansé de pelear, porque eso es lo que a mí me pasó. Yo me arrodillé, me rendí ante Dios. Y aquí me tiene. Feliz. gracias a Dios. Gracias Sí. a Dios. Muchas gracias, Mariposa. Como dice la palabra, ¿verdad? Ahora Dios pelea tus batallas. Sí. Y es muy cierto eso. Cuando tú entregas esas cargas a Él, tú sientes un descanso. Y yo ahora, no quisiera extenderme mucho, pero ahora yo les puedo decir, no es que no me preocupe porque no tengo trabajo, pero yo estoy entregada tanto a Él que yo digo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tú pienses que ese es el trabajo que a mí me toca, yo lo voy a aceptar, pero que no sea algo que me aleje de ti. Yo no quiero que me aleje de Él. Ahí está la fe. Ahí está Ajá. la fe. Mariposa. Creer en lo que no podemos ver. Ujú. ¿Te acuerdas que es lo que hablábamos? Sí. Y fíjate, bueno, con todo esto que hemos hablado, creo que encaja perfectamente ahí donde tenemos en Salmos 34:18, dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Ujú. Él rescata a los de espíritu destrozado. O sea, date cuenta que en donde más peor está, en donde lo vil, donde dices, sabes que no valgo nada, ahí está el Señor. Ujú. Sí, porque sí. Eso era lo que yo pensaba.
pero para Él valgo mucho. Así es. Demasiado. Sí, para Él sí valgo. Así es. No tengo que buscar que alguien más me dé ese valor que Él me ha dado, porque Él ya pagó por mí. Ya Jesucristo, Él mandó a su Hijo único a pagar por mis pecados. ¿Qué más valor tenemos nosotros para Él? Si fuimos su creación. Fuimos su creación. Entonces, digamos que seremos malagradecidos. Yo fui malagradecida en cierto momento en el pensar que no era nada. Pero digo, Él mandó a su Hijo para que pagara por mis pecados. Eso quiere decir que para Él soy muchísimo más. Claro que sí. Así es. Entonces, si usted que nos está viendo sientes que no vales nada, que la vida no vale nada, que tú no vales nada, déjame decirte una cosa, y es que vales mucho. Vales mucho para Dios, y Él te está esperando con los brazos abiertos para consolarte, para sanarte, para restaurarte y para quitar toda angustia, ansiedad y depresión que pueda existir en tu vida. Así es. Amén. Pues bueno, nos despedimos una vez más. Te damos las gracias, Telma, por haber compartido con nosotros. Como siempre lo digo, espero que tu testimonio sea de bendición para muchas personas que estén pasando por alguna situación similar. Yo les invito a que si tú te sientes triste, si tú te sientes con una carga en tu pecho, en tu corazón, entrégasela a Dios, porque Dios sabrá qué hacer. Él es la única persona que nos puede liberar de todo estrés, de toda presión, de todo lo que nos mortifique en nuestro día a día. Él es quien puede liberarnos. Pues nos vemos una vez más. Les invitamos a que nos den like, a que nos sigan aquí en YouTube como Sonido de Experiencia con los rubios. No le hizo así, le faltó. No, es que no me dije. Va a tener que grabar otro podcast en otro momento. Hay que darle muchos likes para que la podamos traer. A traérnosla otra vez de California. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras otras páginas, que es TikTok Familia Rubio, y también en Facebook como Familia Rubio o Ann e Isaac. Esperemos que les guste este video y no olviden compartir y darle like y seguirnos para que les sigan saliendo más videos como estos. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.